Bueno, vamos a continuar entonces con la elaboración del cajetín. Ya vimos todo lo referente a los parámetros compartidos, pero relacionándonos en cuanto a la información del proyecto. Aquí el compañero Rubén me hizo una pregunta, me hizo una observación pues de que no le estaba funcionando algunos parámetros compartidos. Ya le expliqué lo que sucede allí, pero también debo aclararles a ustedes realmente cuándo se deben usar estos parámetros compartidos. Para eso, ¿qué voy a hacer? Para eso voy a darle un poco de orden a este cuadro de datos que tengo aquí. Lo he dibujado un poco desordenado. Sencillamente voy a crear una serie de líneas aquí, ya con los comandos que hemos estado trabajando, y pues voy a borrar algunos datos que ya están aquí. Bueno, esto lo vamos a dejar allí por el momento. Voy a copiar este para que ustedes vean más o menos qué es lo que yo realmente hago con esto. Aquí por ejemplo este tiene 3 milímetros. Voy a editar tipo, le voy a decir que lo voy a duplicar. Ya no se va a llamar, ya no va a ser de 3 milímetros, sino que lo voy a hacer de 2. Y efectivamente aquí digo que tiene 2 milímetros. Entonces se hace un poco más pequeño y sencillamente esto pues lo pongo aquí. Entonces aquí lo voy a editar. Este es un texto común y corriente y le voy a poner allí que sea la clave del plano. Clave del plano. Voy a poner otro acá. Y este lo voy a llamar fecha. Nuevamente la copio y este se va a llamar escala. ¿Listo? Esos son unos textos sencillos. Ahora, los parámetros compartidos deben usarse, pero para información o parámetros que no están dentro de Revit. Si ya están dentro de Revit, pues ¿para qué parámetros compartidos? Ya están allí. ¿Ok? Y la verdad Revit sí trae muchas cosas. Vamos nuevamente a un proyecto de clase Revit. Normalmente nosotros estamos aquí, estoy en el nivel 1 donde yo estoy trabajando. Si le doy editar o cambiar nombre, aquí le puedo cambiar el nombre. Y también puedo hacer eso mismo que puedo cambiar el nombre a cada uno de los dibujos, a las plantas, a los cortes. También se lo puedo cambiar a los planos en sí. Incluso cuando yo creo el plano, mire ustedes que tiene, voy a decirle cambiar el nombre, y tiene por lo tanto un número y un nombre de plano. Eso lo podemos asimilar al número del plano, es la clave del plano básicamente. Entonces eso quiere decir que aquí todos los planos que vamos teniendo, que yo vaya sacando, allí ya estoy viendo, aquí estoy viendo la clave del plano y fácilmente puedo ir al plano que necesito. Debo ir al plano con clave ARQ25, entonces puedo ir rápido. Y además tiene un nombre, pues yo le puedo poner un nombre, por ejemplo ARQ, y entonces le ponemos plantas arquitectónicas.
o planta arquitectónica. Y aquí se refleja. Entonces es el número del plano y el nombre del plano. Voy nuevamente al cuadro de datos que tengo aquí, donde estoy trabajando. Entonces necesito poner la clave del plano. Entonces voy a crear una etiqueta, un texto de etiqueta, perdón. Con qué lo quiero crear. Y digo, mire, pues lo voy a poner aquí. Y entonces me remite a este cuadro de diálogo y aquí busco número de plano. Mírenlo. Es ese, sí. Número de plano. Lo inserto acá. Número de plano. Tiene un texto por defecto. Dice A1, A101. Bueno, yo lo selecciono, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que sea centrado. Entonces llego y lo muevo aquí. Yo acostumbro esto más o menos. Ok. Ese es el número del plano. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo voy a cargar esto en el proyecto. Y mira. Entonces, yo aquí en este momento estoy trabajando en el AR01 y efectivamente aquí aparece el ARQ01. Entonces, la clave del plano no hay necesidad de que sea un parámetro compartido. Ya está dentro de los parámetros que tiene Revit. Voy nuevamente aquí al pliego. Lo estoy trabajando. Los voy a mover estos. Y este aquí lo voy a copiar. Y este le voy a poner que sea el título del plano. Título de plano. Y entonces voy a crear, o incluso, tan sencillo como que, ¿sabes qué? Voy a copiar esta etiqueta. Para que vean que no es solo crearla, sino que también puedo copiarla. La selecciono y le digo editar. Y entonces ella en este momento tiene el número del plano. Entonces voy a buscar donde dice nombre de plano. Es este. Y este de acá arriba lo señalo y lo quito. Pues ahí va el nombre del plano. Cargo esto. Y mira. Plantas, bueno, escribir plantas arquitectónicas. Puedo cambiarlo de dos maneras. Miren ustedes. Aquí dice planta arquitectónica. Puedo cambiarlo por aquí. Señalo y le digo clic derecho. Cambiar nombre. O aquí directamente vengo y le digo planta arquitectónica. Le quito esa S. Y hago clic aquí afuera. Y aquí se actualiza. ¿Ven? Mira Rubén. Lo cambié aquí, pero aquí también se actualizó. Entonces es otra manera también de acceder a la misma información. La escala, por ejemplo, vamos a verlo de la escala, vamos nuevamente al cuadro de datos. Voy aquí a la escala y voy a copiar este. Lo voy a bajar hasta acá. Entonces le digo editar. Busco donde está la escala y la inserto.
y este lo quito, y esa es la escala. Claro que en este caso viene, le digo editar, ¿cómo se llama? El valor por defecto, pues está en pulgadas. Pues yo le puedo poner un valor el que yo quiera. Ese es el valor por defecto. Y nuevamente lo cargo en el proyecto. Y aquí dice cómo se indica. ¿Qué sucede? Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Voy a borrar ese corte. Yo apenas tengo un plano, Rubén. Mira, este plano está aquí y él va y lee en la escala, ni siquiera tengo que decir escala tal. Él en automático detecta qué escala hay en ese plano. Yo dije que insertaba en este plano esta planta que está en 1:100 y en la escala en automático detecta 1:100. Si yo inserto en este plano otro plano con una escala distinta, esta está en 1:75, él en automático pone como se indica. O sea, ese valor, ese parámetro, esa etiqueta, ese texto de etiqueta de escala, trabaja en automático. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por ese parámetro. Solo de ponerlo, nada más. La fecha. Con lo de la fecha, voy a hacer un énfasis porque voy a decir en este momento, esta fecha la voy a mover y voy a mover este con este. Y voy a poner doble fecha. Esto lo hago de acuerdo también a mi experiencia, lo que está sucediendo en la oficina. Y entonces aquí, el problema, ¿cuál fecha? Hay muchas fechas que podemos trabajar en Revit. Yo en este momento, como ustedes pudieron ver en el cuadro de datos que mostré de la oficina, tengo dos fechas. Voy a copiar este. Le digo que va a ser múltiple. Uno aquí y otro aquí. Y entonces le digo editar a esta fecha. Una fecha puede ser, por lo menos hay tres fechas. Fecha de emisión del proyecto, fecha de emisión del plano y fecha de revisión actual. ¿Cuál debemos poner? Pues todo dependerá de las necesidades que ustedes tengan. Yo en mi caso, por ejemplo, allá lo que estamos trabajando en la oficina, yo he decidido, obviamente los jefes tendrán la última palabra, pero yo voy a proponer fecha de emisión de proyecto. Quito este de plano, ahí. Entonces va la fecha de emisión del proyecto. Lo que sí voy a hacer es que le voy a poner aquí, le voy a cambiar el valor por defecto. Voy a poner 2000, enero 01. Otra vez a editar para quitar esa F. ¿Sí? Y aquí entonces editar. Entonces ahí le pongo hora y fecha. Esa es la que voy a poner ahí. ¿Por qué he decidido este? Porque lo que yo he notado, desafortunadamente o afortunadamente, según lo veamos, hoy día producir un plano, imprimir un plano es muy fácil. Es darle sencillamente plot y ya sale el plano.
Y muchas veces en las oficinas empiezan a imprimir en planos, a ver, ¿y cuál es la última versión? Y entonces vienen los problemas. Ya ustedes sonrieron, algunos sonrieron. ¿Por qué? Porque les ha pasado, ¿cierto? Entonces, yo opté, desde que trabajaba en Jesús María, de poner la fecha de impresión de plano. Y en automático. En AutoCAD también se puede poner en automático. Entonces, no hay pierde para la fecha de impresión. Entonces, yo a este le llamo fecha impresión de plano. Y a este, por ejemplo, le voy a llamar fecha de proyecto, que fue cuando el diseñador nos entregó el proyecto. Básicamente eso es lo que estoy haciendo yo. También hay fechas de revisión y todo, y Revit trabaja eso. Entonces, ya lo cargo en el proyecto. Y entonces mire lo que tengo aquí. La fecha de emisión, hay que ir a la información del proyecto. Fecha de emisión del proyecto, entonces aquí usted, esa sí la pone en manual. Digamos que fue 2015, diciembre 24. Y aquí está. Esa fecha sí la maneja usted en la información del proyecto. Pero la fecha de impresión de plano, esa se está actualizando constantemente. Mírenlo. ¿Sí ve? Esa opción, por ejemplo, a mí me parece muy interesante para el problema de ¿y cuál es el último plano? Porque siempre empiezan los problemas. Con esto, ya el último impreso ya está allí, o sea, no hay pierde por ningún lado. Entonces, cuando estemos haciendo este tipo de cosas, hay que ver qué parámetros están dentro de AutoCAD, dentro del Revit que nos puedan ayudar y cuáles no. Entonces, cuando ustedes estén creando sus etiquetas, ¿sí? Le dicen crear texto de etiqueta, pues ustedes lean este listado que tenemos aquí. Si ya hay algo que está ahí, pues no hay necesidad de usar un parámetro compartido. Si no está, usemos un parámetro compartido. Y el otro punto es los pasos. Si yo uso un parámetro compartido, por ejemplo, voy a hacer un parámetro compartido. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Los parámetros compartidos, como les enseñé ahora rato, y valga pues aquí para los que cuando vuelvan ustedes a revisar esto en sus casas, en el video anterior, yo creé el parámetro compartido estando en el archivo de proyecto. No es en absoluto necesario. Yo puedo estar en este archivo del cuadro de datos, que es un archivo de familia, y aquí puedo ir y crear mis archivos compartidos, o puedo crearlo directamente estando en el archivo de proyecto. Solo que aquí a diferencia es que cuando yo crear texto de etiqueta, voy a poner aquí y no aparece aquí, debo decirle crear o añadir parámetro. Cuando estoy aquí, seleccionar y vengo acá a crear mis parámetros compartidos. Si lo hago en el proyecto, ¿sí? Estando aquí, por ejemplo, aquí estoy en mis planos de proyecto y necesito poner algo que no esté dentro de los parámetros, por ejemplo, para aquellos que puedan estar trabajando en fraccionamientos, ¿no?, nuevos, manzana y lote, eso no está dentro de Revit. Entonces usted puede crear un parámetro compartido para eso. Entonces yo estoy aquí y le digo parámetros compartidos, vengo acá y le digo, bueno,
¿Qué hago allí? ¿Eso qué es? ¿Es una información del proyecto? ¿Es una información? Yo, por ejemplo, aquí tengo para cuadros de datos y para información del proyecto, que lo creé ahora que estaba trabajando con ustedes. Eso creo que no se acomoda en ninguno de los dos. Entonces yo puedo crear un grupo nuevo y ese grupo lo voy a llamar urbanístico. Se refiere a cuestiones urbanas. Le digo aceptar. Y aquí en urbanístico voy a crear un nuevo parámetro. Y ese parámetro se llama manzana. ¿Sí? La manzana, o como le llaman aquí, un bloque. Una manzana. Pero ojo, que sí le pasó a Rubén. Debe decirse que está en la disciplina común y que es un parámetro de texto. No puede quedar como parámetro de longitud, porque si lo dejas como parámetro de longitud te va a pedir números o fórmulas, no te va a permitir texto. Entonces le doy a aceptar y ya quedó. Y como les dije ahora rato, quedó creado pero en el archivo de parámetros compartidos. Ahora lo que tengo que hacer es integrarlo al archivo de proyecto. Entonces voy aquí y dice, aquí donde dice la ficha gestionar, parámetros de proyecto. Con el parámetro de proyecto, que el parámetro compartido está aún por fuera del proyecto. Todo lo manejas desde acá. O sea que si yo no quiero que lo creas como parámetro compartido, no te va a salir, tienes que integrarlo al proyecto, que es lo que estoy haciendo en este instante. Entonces le voy a decir, voy a gestionar parámetros de proyecto. Aquí no aparece manzana. O sea, yo fui allá, lo creé en el archivo txt de parámetros compartidos, pero está allá afuera. Debo incluirlo dentro de la información del proyecto, por eso le digo aquí añadir. Sí, porque dice parámetros del proyecto, está lo que está dentro del proyecto. El parámetro compartido está afuera. Ahora lo voy a añadir. Le digo que va a ser un parámetro compartido. Le digo seleccionar. Busco en urbanístico y aquí está manzana. Le digo aceptar. Está aquí. Debo seleccionar en qué campo va a estar. Podemos seguirlo metiendo en datos. No hay ningún problema. Y debo decirle en qué categoría. Puedo seguir trabajando con información del proyecto. Y ahora ya aparece manzana aquí, ¿ven? En los parámetros de proyecto. Vuelvo a parámetros de proyecto y ahora aquí ya aparece manzana. Ese que estaba ya en el archivo txt de parámetros compartidos ya lo metí aquí. Lo bueno de esto es que ese parámetro, como es compartido y está en el archivo txt, lo puedo usar en cualquier otro proyecto, no hay ningún problema. Por eso les decía ahora que ese archivo deben ponerle un nombre identificable y saber dónde está. El día de mañana que ustedes deban formatear sus máquinas, o mejor, hablemos de algo más agradable, que ustedes compren su nueva lab, pues sencillamente pasan ese archivo de parámetros compartidos y no se les va a perder su trabajo, pero hay que saber dónde lo ponen. Yo digo, ahí está manzana y ya está dentro del archivo. Si voy aquí a información del proyecto, aquí aparece manzana, pero para información del proyecto. ¿Ok? No siempre van a aparecer ahí. Por ejemplo, aquí en información del proyecto no aparece ni la escala ni la clave. Esos parámetros son parámetros de el plano. Mire, aquí de la familia plano. Aquí está, mire. Aquí está la clave. Esto mismo que tengo aquí es esto mismo que aparece aquí. ¿Ve? Eso que aparece aquí es lo mismo que aparece aquí.
Incluso el dibujado por. Mire que el dibujado por está aquí en la información del plano. Aquí dice arquitecto Jaime Sánchez Polindara. Entonces, eso es lo que yo tengo que incluir. Sigamos sobre nuestro archivo sobre nuestro parámetro de manzana. Vamos a ir aquí al cuadro al archivo de familia de plano. Y entonces voy a crear otra línea. Voy a copiar este. Es un texto común y corriente. No es un texto de etiqueta. Y aquí le voy a escribir manzana. Ahora sí, voy a crear mi texto de etiqueta. No está aquí manzana. Si buscamos aquí, aquí no está manzana. Adriana, aquí no está manzana. Entonces le digo que voy a buscar a añadir un parámetro, y es un parámetro compartido, urbanístico, manzana, y ya quedó manzana aquí metida. Entonces se lo incluyo aquí y le digo que es 00. Ahí está. Y listo. Entonces lo cargo en el proyecto, lo sobrescribo y ya aparece manzana. No aparece nada aquí, ¿por qué? Porque si yo voy a la información del proyecto, aquí no he digitado nada. Si yo le pongo manzana A1, ahí aparece. Eso es sencillamente. Entonces, esos parámetros compartidos van a ser para cosas que no estén en el Revit. Ahora, por ejemplo, quiero ir a eso porque estaba allí. Aquí en el plano aparece quién lo dibujó. Yo tengo aquí en mi base, aquí tengo yo Jaime Sánchez. Entonces necesito que eso aparezca aquí. Muy sencillo. Voy al plano, al archivo donde está la familia de... Ya me toca subir todo esto. Voy a agarrar esta etiqueta y la voy a copiar. Y entonces esta etiqueta le voy a decir, la voy a editar y le voy a buscar la opción aquí, dibujado por, y todo esto, DRW, que es la opción por defecto. Lo cargo en el archivo. Y mira, aquí aparece arquitecto Jaime Sánchez Polindara porque es el que tengo aquí en la información del plano. ¿Sí? Esos son los textos de etiqueta y los parámetros compartidos para textos de etiqueta. Bueno, espero que les sirva. Y vamos a grabar. Y terminamos este video, esta parte de clase. Bueno, por último quiero también explicarles algo que pues es importante, creo que hace parte también de todo esto cuando uno elabora un cajetín, y es la inserción a veces de logos que están hechos en programas como o en formato JPG. La verdad es que también tenemos esa posibilidad, lo vimos ahora rato en el archivo del grupo Terranza. Aquí estoy en mi archivo de familia para pliego. Y aquí está insertar. Y en insertar, puedo decirle que voy a insertar imágenes.
Entonces, en mi caso, pues tengo unas imágenes por aquí. Y aquí está el logo. Ese es mi logo. Llega aquí. Bueno, no era ese el que necesitaba. Vamos a darle a insertar. Me la ponga en miniaturas. Y es este. Y ven este gran archivo. ¿Okay? Pues básicamente lo podemos hacer más pequeño. Aquí lo agarramos lo tomamos de sus esquinas y lo podemos hacer más pequeño. Incluso también lo asume como una familia. Y aquí yo le puedo decir pues la anchura. Yo puedo tomar esta medida y para ir muy rápido, yo tomo esta medida aquí. Dice que son 80, creo, no alcanzo a ver por la resolución del plotter. Lo señalo y aquí le digo que la anchura es 80. Y entonces ya lo puedo llevar acá. Y digamos, puedo decirle mover y llevarlo a esta esquina. Sí, entonces, lo mismo vamos a dejar este aquí. Entonces lo cargo en el archivo. Y efectivamente allí está. Entonces esos archivos también son susceptibles de ser integrados a un rótulo de plano. Muchas veces los diseñadores gráficos nos entregan archivos JPG de los logos de las empresas o de sus propios logos. Este logo no lo diseñé yo, lo diseñó, bueno, va a sonar muy como un diseñador gráfico. Y pues hizo este trabajo. La verdad es que zapatero a tus zapatos. Él diseñó este. Mi esposa dice que hay que modificarlo, pero bueno, ese no es el punto ahora. Pero aquí está. Entonces es susceptible de poder ser integrado a nuestro trabajo o nuestros rótulos. ¿Okay? Aunque también dentro de los archivos puedo meter o puedo insertar archivos JPG. Listo.